quiero decir que hoy es mi cumpleaños. Yo no lo festejo. Entonces, desde muy pequeño yo no lo festejo. Ha habido a veces que mi esposa que está aquí me lo festeja. Un día se me olvidó y ya en la noche supe que era mi cumpleaños. Mis padres me lo festejaban así como a veces, en fin. Pero, ¿por qué decirlo hoy? Porque, bueno, esa es una Smith & Wesson, los que saben de armas saben que es una maravillosa pistola y está íntegra, casi nueva, y es un arma que una vez yo, de adolescente, intenté usarla para suicidarme. Y la prueba de que no lo logré es que hoy es mi cumpleaños. Pero sí hice un intento serio, no hablo más detalles al respecto. Era el arma que estaba en la casa para protegerla de los malos, de los ladrones. Entonces ahí hay una cuestión en la que empezamos a ver que las cosas son relativas, porque si estamos protegiendo a la casa de los ladrones, pero exponiendo a que alguien de la casa ya no exista, pues no estamos midiendo bien las cosas. En los 23 minutos que me quedan, van a estarse suicidando 37 personas en el mundo. Es más o menos la estadística que nos lleva a 800,000 personas en un año. O sea, algo así como la gente que vive en Coyoacán se pierde diariamente porque se suicida. Es algo como muy loco. Y hay una visión que heredamos de los griegos que es muy sólida, que la seguimos viendo acerca del suicidio, y nos dice que el suicidio nunca está justificado más que en 3 ocasiones, tal como lo decía Platón. Cuando lo ordena el Estado, entonces decimos, pues ya no es suicidio, como le pasó a Sócrates. Si le ordenan, pues ya es homicidio o pena de muerte. Si hay una enfermedad incurable, o sea, una eutanasia, o sea, hay una pena insoportable. O sea, el suicidio, según Platón, siempre se justifica, porque siempre pasa algo de eso. Nadie dice, ay, me voy a suicidar para ver qué se siente. Roma tenía una visión un poco diferente y era como más pragmática. Roma, aunque hereda de los griegos, no heredó todo, y decían, el suicidio siempre está mal, excepto para militares y esclavos. Y ahí vemos otra vez el truco. Militares porque se pueden suicidar heroicamente, o esclavos porque, pues, ¿qué pasa? Entonces, ¿quién va a trabajar? Entonces, ¿por qué prohíbe el sistema el suicidio? Pues porque ¿quién va a trabajar? Y a veces se disfraza de cuestiones morales. Ahí está la diferencia básica entre la visión de salud y la criminología, porque la criminología, por su misma naturaleza, no puede formular cuestiones legales, éticas o morales del suicidio, que es en lo que las otras ramas, por también su naturaleza, llegan a caer. Pero eso siempre nos va a llevar a paradojas, porque ¿cuál es la cuestión legal del suicidio? Es un delito, entonces después de que me mate, me van a meter a la cárcel en vez de algún ataúd. Éticas, la ética es muy compleja, porque debo razonar las consecuencias del hecho cuando la misma acción de ese hecho ya desapareció toda consecuencia. Entonces también no es lógico para la criminología la ética. Y la moral, pues más razón, o sea, es bueno o malo, pues no sabemos. Para la criminología ni es bueno ni es malo. Lo que sí es para la criminología es que el suicidio, a diferencia de las otras cuestiones, es un asunto de muerte y no de vida. Las otras disciplinas lo toman como un asunto de vida, de que se perdió la vida. En la criminología es estrictamente un asunto de muerte. Y eso nos va a permitir salvar algunas paradojas. Hay muchas paradojas que vemos. Por ejemplo, la felicidad y el suicidio. Vemos el mapa de felicidad y suicidio y vemos que no todos los países donde el suicidio es grande
la felicidad es chica. O sea, son cosas independientes. Si las grafican, no da una recta. Y si nos vamos a las bases de lo que da sustento a la visión criminológica del suicidio, está Marx. Ese libro lo debería de leer, estaba bajando, pero no lo alcancé a bajar, se los iba a ofrecer, pero lo buscan en internet. Sobre el suicidio es un libro maravilloso que habla de varios casos de adolescentes mujeres, como que se adelantó a su época, y ahí está la historia de la chica, la hija del sastre, que se iba a casar y entonces tuvo una cita con su novio cuando pidieron la mano y ya no llegó a su casa esa noche y le empezaron a decir que era una prostituta, no sé qué, y esa misma noche, bueno, a la mañana siguiente se suicidó. Y también hay una historia similar de la piñada del criollo y exhibe muy bien Marx todo eso y critica que los burgueses siempre hablan del suicidio como si el mundo en el que vivimos fuera el mejor de los mundos posibles. Hace una dura crítica al sistema y da algunos destellos de que el suicidio puede ser visto como un derecho. Entonces vemos que es relativo, absurdo y personal, desde el punto de vista de la criminología. Hay un libro que también se los recomiendo muchísimo, Niebla de Unamuno, donde el autor le dice al personaje que se va a suicidar y el personaje le dice que no, y luego al revés, y se hace todo un embrollo. En realidad el personaje ve que el escritor es su dueño y puede hacer con él lo que quiera, y si no quiere que se suicide, pues no se va a suicidar. Y eso nos pasa a veces, y les pasa a los suicidas. No es cuestión de si ellos pueden o no, las condiciones van a determinar si ellos se pueden suicidar o no. La literatura nos va dando muchas cosas. La poesía, por ejemplo, nos puede hacer sentir esa sinsentido que tiene el suicidio. Este es un poema muy famoso de Dorothy Parker. Las maquinillas de aplicarte empanan, los ríos son húmedos, los ácidos te manchan, las drogas causan calambres, las armas no son legales, las sodas dan, el gas huele horrible, también podrías vivir. Es un problema el suicidio. Entonces plantea cuestiones muy conflictivas, muy complejas de resolver. Yo escribí un cuento que está publicado, que nos lo contó un profesor de balística, y es de un tipo que se quería suicidar y se lo decía a él: oye, yo me quiero suicidar. Pues suicídate, ¿no? Pues eran militares, pues suicídate, o sea, tienes todo lo que necesitas. Y a él le daba miedo que si se suicidaba le diera una paraplegia, cuestiones así. Entonces, con 4 métodos intentó suicidarse. Era una pistola, se subió a un puente que había de madera. ¿Ya? De madera, fabricó madera. Se tomó muchas pastillas y se iba a arrojar. ¿Ya acabaste tus actividades? La soga que amarró a la puente. Ah, no has comido, ¿verdad? Las pastillas. Esa pechuga se ve buena, la empanizada. Entonces, cuando se da el tiro, se le desvía por algo la arma y entonces le da al mecate, el mecate se rompe, se cae y el agua salada hace que vomite las pastillas. Entonces lo rescata. Sí, tú lo grabaste. Yo lo voy a subir a mi canal. El ejército se lo lleva y dice: señor, también soy militar, y dice: sí, es que traté de suicidarme. Uy, pero ¿cómo? Entonces él empieza a creer que pues tiene un pacto con Dios. Creo que le voy a editar un poco el volumen. Se va a dedicar a ser Si encuentro la presentación, se lo voy a... Entonces a veces eso que nos parece tan fácil como el suicidio, que incluso mucha gente lo dice, es que es muy cobarde, realmente es una cuestión que implica mucho talento. Esta obra que es muy famosa de Manet, que se llama, si lo vemos en español, Le Suicidé, no sé cómo se pronuncia, pero es Le Suicidé. Es un hombre que se acaba de suicidar, pero si ven, tiene la pistola todavía encañonada y tiene una mancha de sangre muy poco grande
grande, o sea, como que no implica, como que no, digamos que es un tiro al corazón, y además se da un tiro en el corazón que no es lo común. Ah, sí, es tuya. Es un tiro en la Todo lo que esté ahí es tuyo, entonces, todo lo que quieras. Yo ya comí. Problema. Y traje la Y pechuga, sí nos hace ver lo que necesario está fresca. la Sí participación me no solo alcanzó. del criminólogo, sino del criminalista. Por ejemplo, esa pistola sí solo sería posible con un rigor mortis. Pero de todas maneras no sería tan posible porque en algún momento debió pasar. Entonces es una pintura que a mucha gente le ha causado. Pero yo la quiero aprovechar para hacerles una pregunta. ¿Creen que alguien se pueda suicidar 2 veces? Claro. 2 tiros mortales. Bueno, no, 2 tiros, ¿no? Bueno, sí puede ser, precisamente por lo que vemos aquí. Pero si una persona se da un tiro en la sien y cae a un escritorio y tiene un proceso de rigor mortis de tal modo que se oprima el índice, podría generar otro segundo tiro. Eso sí es posible que todos los planteamientos como absurdos del subsidio iba a decir, del suicidio, los han recopilado algunos autores, del que voy a mencionar algunos. El más famoso es Albert Camus, que nos habla del mito de Sísifo. Ese mito casi explica cualquier cosa cuando vemos la vida de una persona que se está suicidando. El mito de Sísifo es que a Sísifo Dios le dice, lo castiga haciéndolo ciego y haciéndolo subir una piedra en una montaña. Cuando llega a la cima, la tiene que dejar caer, regresar y otra vez levantar. Entonces Camus dice que la vida es eso, estar repitiendo, levantar una montaña y sin siquiera ver el paisaje. Entonces Sísifo ciego sube a la montaña pero no puede ver el paisaje y lo único que su vida da es a regresar. Esto sobre todo nos permite comprender algo que ahorita vamos a ver. Thomas Sachs, por ejemplo, dice que el suicidio viene de una definición de enfermedad mental que en realidad es una metáfora médica y dice que todos tenemos derecho a disponer de nuestra vida. Esta cuestión del mito de Sísifo le lleva a Albert Camus a decir que el suicidio es el único problema filosófico realmente importante. Otras personas ya más teóricas, como Walter Benjamin, dicen que el suicidio es la máxima libertad basada en toda esta filosofía. Es decir, hay un derecho al suicidio, pero aquí hay un asunto. Esto no aplica, no hay forma teórica de resolver que este derecho sea aplicable a jóvenes y niños, puesto que todavía no han pasado por un proceso de reflexión que les permita decidir si es lo que quieren o no. Entonces, no podemos hablar en tecnología de un derecho al suicidio juvenil o infantil. La criminología para investigar usa lo que se llaman las 7 esclavas, que definió Rudyard Kipling, que dice, ¿quiénes son las 7 esclavas? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? El qué, bueno, ya sabemos que es el suicidio, es el acto, criminológicamente es el acto voluntario de morir, donde la víctima es la misma que el victimario. ¿Quién participa? Bueno, un suicida, pero a veces también para convertirlo en realidad requiere de un asistente, de un incitador, de un pactante. Por ejemplo, los suicidas son entre 2 o más personas, en un influenciado, y nos lleva a lo que se llama el efecto Werther. Cuando se suicida alguien muy famoso, hay suicidios de sus seguidores, como que tratan de evitar, yo me parezco a esto, que yo también me voy a suicidar, y se suicidan. Pero también los sobrevivientes o los parasuicidas, que son los que intentan con actos que parecen no suicidas, por ejemplo, cruzar la calle sin ver. Si los coches vienen para acá y yo voy viendo para allá, pues soy un parasuicida, como un tonto, pero y la gran conclusión a la que llegó otro gran teórico que abordó el suicidio, que es el que está allá, que no es Freud, no sé, él dijo que la sociedad es la que se suicida.
Si partimos de ese paradigma, entonces podemos tener mucho mayor comunidad con las personas que intentan suicidarse, porque a veces se dice, no, es que nada más es para que hacerse notar. Entonces, pues no es para hacerse notar. Ahorita quiero derribar un mito que seguramente, bueno, no lo derribé yo, pero volverlo a derribar, de que hay muchas actividades, libros, revistas de suicidio a los jóvenes, pero los jóvenes no son los que más se suicidan. Los que más se suicidan son los viejos. Aquí en esta gráfica vemos el promedio acumulado de la tasa de suicidio. Entonces vemos aquí esa tasa, perdón, aquí vemos la tasa y aquí la edad. Entonces, hasta 16 años la tasa es menor del 3. Y por ejemplo, a 22 años, donde podríamos decir que es el límite de los jóvenes, realmente jóvenes, la tasa es menor de 5. Pero va subiendo mucho y sube estrepitosamente después de los 75 años. Y ya en los 90 ya es gigantesca. Entonces, aunque los jóvenes son los que más intentan suicidarse, realmente los adultos mayores son los que más lo logran. Y sobre todo en hombres, la tasa de masculinidad en suicidio en los ancianos es mayor que la de los jóvenes, digo, de las mujeres, porque ocurre algo que le llaman la venganza del liderazgo, en la que la mujer siempre está sometida hasta los 75 años. Ya no puedes caminar porque te quedas de embarrada y todo, ahora es la mía. Y entonces el hombre queda relegado, se queda sin amigos, y él también es influyente en suicidarse más. Tan así es que en la serie Futurama hay una cosa que se llama cabina de suicidio, pero realmente se lo copiaron a unas obras de teatro de hace muchos años. Y las cabinas de suicidio son, en muchas novelas, unas máquinas que les echas monedas que metes y te matan. Pero ya existe en el mercado. Ya hay una cámara en la que te metes y te picas y te mueres, ¿no? Y eso lo usan sobre todo los viejos. Hay en algunas universidades, realmente se propuso que los viejos se murieran, ya no eran necesarios, llegamos al cómo, y desde el punto de vista criminológico, pues así es el proceso del suicidio. Puede empezar con una tristeza que se convierte en depresión, y luego empieza la persona a idear el suicidio, pero esa ideación puede ser interna o externa. Puedes ver a personas que están muy sonrientes y realmente están pensando en matarse, o externarlo y están diciendo que se van a suicidar, y pueden optar por el suicidio si no son muy conscientes, o por el intento, y a su vez de esas dos pueden lograrlo o pueden fracasar. Yo soy un fracasado. Aquí tenemos más o menos la importancia de la edad. Estamos considerando los jóvenes hasta de 23 años, cómo se suicidan, con qué métodos, hombres y mujeres. Y aquí lo que vamos a ver más importante es que el disparo es prácticamente monopolio de los hombres. Es el modo más violento de suicidarse y es el que los hombres usan. Y las mujeres usan más el envenenamiento. Esto se mantiene más o menos en la estructura de las personas mayores de 23 años. El cuándo, que quedan 6 minutos, el cuándo nos lleva a algo muy interesante que descubrió también Durkheim y que también tiene que ver con la juventud en los suicidios. ¿Ustedes cuándo creen que se suicida más la gente? ¿En qué época del año? Es lo que también creían antes de Durkheim. Pero Durkheim se hizo director de estadística de Francia, juntó los datos y vio que no. En la época donde más se suicidaba la gente era, igual que en México, en la época de calor. Y entonces dijo, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Si en invierno es cuando estás triste, no sé qué. Y eso me llevó a definir un concepto que se llama anomia, que significa más o menos lo siguiente. Si alguien, un suicida sale en
en el invierno, pues no ve a nadie, ¿no? Todos dicen, pues esa tristeza la vive todo el mundo. Pero si sale en primavera, dicen, la gente está alegre y yo aquí hundido. Entonces se potencia la tristeza, la depresión por el que esté viviendo, y eso lo lleva a suicidarse. Eso es en todo el mundo. Bueno, excepto en el cono sur, que viven alrededor de esto, ¿no? Ahora, ese es el cuándo. El dónde también es un asunto que es importante. Sí está regionalizado, hay zonas más suicidas que otras. En México, una zona que ha causado inquietud siempre es la zona del sureste, en particular de Mérida, donde hay muchos suicidios. La gente se suicida. Aquí hay menores de 23 años, aquí es de 24 a 64 y de más de 65. Y en todas es una epidemia muy importante. Hay quien dice que es porque en la cultura maya existe la diosa Ishtar, que es la diosa del suicidio, que es muy influyente en la cultura de las personas. No lo sabemos, hay algunos estudios, pero muy pocos que han abordado esto. Lo que sí es cierto es que Yucatán es el único estado que conserva muchas de las tradiciones. Es el único estado donde los apellidos españoles no son los predominantes. El apellido más predominante es Choc y todos esos tipos de apellidos mayas. En todos los demás estados es Hernández, García, ese tipo de apellidos. Entonces sí hay una gran influencia todavía cultural, y eso puede ser que esté llevando al suicidio a mucha gente. En cuanto a los factores que hay que investigar en estas cosas, en criminología los dividimos, digamos, en 6: los endógenos e internos y los de afuera. Y cada uno de ellos, los preparantes, que son la estructura del sujeto, en fin, los detonantes, que son una pequeña cosa, y los propelentes, que son lo que decía la doctora Andrade hace rato. Nosotros los vemos como propelentes, los que generan la resiliencia. Entonces, los jóvenes, los que tienen una gran cantidad de factores que están aquí, exógenos y detonantes. O sea, por cualquier cosita, un joven se prende, ¿no? Mecha corta y casi todo está afuera. Los amigos, la música. Entonces, esos factores son muy importantes. Aquí pongo esto del Blue Sunday porque se dice que es una canción que cuando la ponían en Hungría la gente se suicidaba. Es decir, un factor detonante, exógeno. Ese tipo de factores que, oye, pero si no va a ser una canción, bueno, para los jóvenes esos son los factores que los mueven mucho. Porque, bueno, ya lo vimos, aquí está el listado de métodos que nos da el listado de... Bueno, las claves de causas de muerte. Todas esas son. Hay muchísimas, ¿no? Y el más importante que lleva la criminología es el por qué. Si me da el minuto que me queda, lo puedo dedicar a esto. Pues ahí están, las causas son muchísimas. ¿Por qué? Acabar con la vergüenza, ser heroico, o el curativo, ¿no? Pues me muero y ya no voy a sentir dolor. El honor, como en el caso de Mishima. Y entonces todo reúne ese por qué. Y todo esto nos lleva a los mitos del suicidio, ¿cuáles son los mitos? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? El que está diciendo que se va a suicidar, sí se puede suicidar. El que puede ser que no pueda, no que no quiera. Puede ser que el suicida no tenga conciencia forense, y nosotros partimos de que tiene conciencia forense, es decir, que sepa, si juntando 4 métodos, va a tener éxito, ¿no? Y bueno, ya para concluir, la diferencia de la criminología con las otras áreas es que en las otras áreas se ve la diferencia entre la vida y la muerte como un hecho, un momento, y la criminología dice, bueno, no todo es vida o muerte. Hay vida que parece muerte, muerte que parece vida, y en ese proceso está la definición de una muerte voluntaria. Las conclusiones, pues ahí están. El suicidio, primero que nada, no es un derecho en los niños, puede ser en los adultos.
En los niños y adolescentes, afortunadamente, es mucho menor la tasa de suicidio. Los principales medios son similares con los adultos y el copycat, que es cuando se suicida alguien muy famoso y lo siguen, es una causa muy importante en este segmento. Y ya, gracias.